Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Santo Evangelio nos habla del fin del mundo. Nuevamente, igual como ayer, el Señor nos va instruyendo cómo va a ser el final de los tiempos. Y dice que cuando el Señor vuelva, la gente va a estar viviendo en el mundo igual que como en tiempos de Noé y como en tiempos de Lot. Sabemos lo que pasó en el tiempo de Noé, que la gente vivía como si Dios no existiese. Tenían su propia manera de hacer leyes, así como hoy, pero sin tomar en cuenta la ley de Dios. Y todos comían, bebían, comercializaban, viajaban, hacían una vida muy feliz, como si todo dependiera de este mundo solamente y no de Dios, como si esta fuera la única vida y no hubiese otra. Ahí San Pablo dice: bueno, si es así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pasémoslo bien en esta vida porque no hay otra. Y era así como vivían en tiempo de Noé. Solamente Noé construyó el arca, le hizo caso a Dios, parecía un loco porque construyó un barco en medio del cerro, y entonces cuando vino el diluvio, él y su familia y los animales se salvaron. Lo mismo va a suceder en el último tiempo. Los que estén en el arca de Jesús, el verdadero Noé, se van a salvar. Y en el tiempo de Lot fue más dramático todavía porque la gente lo pasaba bien en Sodoma, en Gomorra, comían, bebían, se pervertían, hasta el punto que no había ninguna persona justa en Sodoma y Gomorra, ¿no? Recuerden ustedes cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham empieza a negociar con Dios y le dice: pero Señor, si hubiera 50 justos, bueno, yo libero a las dos ciudades por esos 50 justos. Y si son 40, también. 30, también. 10, también. Señor, y aunque fueran 5 personas buenas, 5 personas que respetan tu ley, ¿tú salvarías la ciudad? Sí, también. Pero no había ninguno. Y tanto es así que cuando Dios, por consideración a Abraham, envió a sus ángeles a liberar a Lot, que vivía en Sodoma, la gente que era tan depravada en ese lugar vieron a estos ángeles con forma humana y querían abusar de ellos, porque estaban totalmente pervertidos. Y eso es lo que sucede en una sociedad que construye leyes como la ideología de género, por ejemplo, donde no se toma en cuenta la ley de Dios. No se respeta la virginidad antes del matrimonio, no se respeta la fidelidad de los esposos, no se respeta ni siquiera la familia, que debe ser un matrimonio casado por la iglesia, sino que se vive así nomás. Ni siquiera somos como los animales,
cuando vivimos de esta manera, porque los animales tienen una ley natural que los gobierna. Cuando el ser humano vive sin Dios, se convierte en un ente demoníaco, diabólico, que vive de manera monstruosa. Por lo tanto, viene el diluvio o viene el fuego, el azufre, y arrasa con Sodoma y Gomorra. Lo mismo va a ocurrir en el último tiempo. Pero las pocas personas que perseveren en la fe, en el amor a Dios, se salvarán, como Noé y su familia, como Lot y su familia, y Abraham, y los ángeles los protegerán. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, hay que estar preparado, porque cuando venga el Señor, Él tomará a uno y dejará al otro. De una misma familia, algunos se salvarán, unos serán llevados con Dios y otros no, porque no tenían a Dios en su vida, no escogieron a Dios. Es algo muy impresionante, pero eso depende de la libertad de cada uno. Cada uno elige en este mundo si quiere seguir el camino del Señor o quiere vivir como el diablo manda. Cada uno hace la vida a su manera, se endiosa a sí mismo y le da importancia a las cosas de este mundo, como dice el libro de la sabiduría en la primera lectura que escuchamos hoy, capítulo 13, que tantas veces nos quedamos asombrados, perplejos con la belleza del mundo, apegados a las cosas materiales, pero no nos damos cuenta del Dios que la hizo, el artífice, el constructor de este mundo maravilloso, y nos quedamos pegados en este mundo, adorando las cosas que vemos. Hoy en día hay gente que tiene mucho respeto por la naturaleza y eso está bien, pero lo que está mal es endiosar la naturaleza, diciendo que es la Pachamama, por ejemplo. Hay gente que tiene respeto por los animales y eso está muy bien, pero hay gente que idolatra a los animales y dice que no se pueden tocar. Sí se puede hacer aborto, pero a un animal hay que tratarlo como si fuera un dios. Entonces, toda esa locura que vivimos es por el alejamiento de la ley divina, por no seguir ese mandato de Dios que está en el corazón de cada uno, en la conciencia de cada ser humano. Está clarito que se debe hacer el bien y evitar el mal, y vivir de acuerdo a la ley que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. El hombre debe unirse con la mujer con el hombre, para formar una familia. Poner una ley que diga lo contrario o vivir como en Sodoma y Gomorra, en forma pervertida, contraria, ¿no es cierto?, es ir contra Dios, contra la ley de Dios que está en nosotros. Y eso merece un gran castigo. Hay gente que tiene miedo del fin del mundo porque ciertamente va a ser un gran castigo. El mundo será purificado por el fuego. Será realmente un tiempo de gran dureza, ¿no es cierto? Pero este tiempo es para nuestro propio bien. Cuando Dios castiga, porque Dios puede castigar y premiar, por eso es juez. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos, a unos los premiará, a otros los castigará, pero el castigo ¿en qué consiste? En que cada uno va a tener lo que sembró, va a cosechar lo que hizo en su propia vida. Entonces no es que Jesús quiera de alguna manera como vengarse de las personas que se portaron mal, no es así. Cada uno tiene lo que buscó. Si cada uno buscó a Dios, entonces va a cosechar frutos divinos. Pero si buscamos lo contrario, bueno, vamos a tener lo que hicimos en esta vida. Por eso hay que estar preparados. No hay que estar tan preocupado de cuándo va a ser el fin del mundo, que tal revelación particular dice que ya viene el momento. Eso se ha dicho siempre se ha pensado, no, ahora sí que viene Jesús, preparémonos porque la fecha es tal fecha, ¿no? Y nunca llega esa fecha. Había gente que para el año 2000 había vendido todas sus cosas y estaba esperando a Jesús debajo de un árbol y se quedaron realmente, como se dice, con cuello, porque nadie sabe el día ni la hora en que Jesús va a volver. Pero lo que sí es cierto es que siempre debemos estar preparados, con las maletas listas cuando el Señor nos llame. ¿Y qué significa eso? Vivir de fe, hacerle caso a la Virgen, que dice oración y penitencia. En Lourdes, en Fátima, la Madre nos llama a vivir una conversión del alma, del corazón. Convertirnos significa no vivir de acuerdo a los dogmas de este mundo,
sino de acuerdo al Evangelio, a como Jesús nos invita. El mundo nos dice, por ejemplo, capitalismo. Está bien, capitalismo, que ojalá alguien llegue a ser lo más rico posible. Y así tenemos pocas personas muy ricas y mucha gente cada vez más en forma más desfavorecida, más triste, ¿no es cierto? Entonces esa no es la solución, poner el dinero como un dios. Tampoco lo es el marxismo. Decir, no, la solución está en el Estado va a distribuir todo, todos vamos a ser felices, pero nadie va a tener nada propio. Eso también es una ilusión. ¿Dónde está la verdad? La verdad, como decía San Juan Pablo II, es la economía del amor, la economía de la solidaridad. Que cada uno utilice los talentos que tiene, los bienes que ha recibido, materiales, espirituales, sus propias virtudes, para servir a los demás, para amar a su propia familia, pero también a la comunidad en la que estamos insertos. Y si vivimos el Evangelio, vamos a estar preparados. Si eso es lo que dice el Señor, feliz aquel siervo que cuando su amo llegue, lo encuentre trabajando, sirviendo a sus súbditos y no aprovechándose de ellos, pegándoles, abusando de ellos, sino que todo lo contrario, que esté en este mundo aprovechando los bienes, los talentos que ha recibido para ayudar al prójimo, especialmente a los más necesitados. Esa es la única manera, hermanos, de estar preparados. Y Jesús nos va a juzgar de esa forma. Mira, viviste la caridad, el amor, la solidaridad, la misericordia, ayudaste a los más desamparados en el aspecto material y también en el aspecto espiritual, ¿sí o no? ¿O te apegaste tanto a las riquezas que eso eran tu Dios? ¿Te apegaste tanto a la fama, al poder, a tener un puesto político tal vez, que ese era tu ídolo? ¿O te apegaste tanto a la vanidad, a la fama de este mundo, al prestigio, al dinero, que solo vivías para eso? ¿O a los placeres de la vida? Bueno, cada uno entonces va a tener lo que cosecha. Jesús nos dice que estemos preparados buscando al Señor. Pronto va a comenzar esta hermosa y maravillosa etapa del Adviento, donde vamos a decir Maranatá. Ven, Señor Jesús. Queremos que venga Jesús. No le tenemos miedo al fin del mundo. La llegada del Señor implica nuestra liberación definitiva. Cuando Jesús venga, todo será realmente hermoso, porque Él estará reinando en forma plena y total en el universo y en todos los corazones, en todas las personas que se apegaron o buscaron a Cristo en esta corta vida que se nos da como tiempo de prueba y como posibilidad de salvación.